Bien, muy buenos días con todos ustedes, jovencitos. Vamos a empezar ya el tema que corresponde al día de hoy. Tiene que ver con lo que es en este caso eh, todo aquello que puede variar, ¿no? Que tiende a cambiar. Sí, en este caso hablaríamos, ¿no? De lo que son las magnitudes proporcionales. ¿De acuerdo? Nosotros en nuestra vida diaria vemos muchas cosas que tienden a cambiar. Por ejemplo, la temperatura, la velocidad de un vehículo de transporte urbano, el número de pasajeros, ¿no? Del vehículo de transporte urbano. ¿Qué más puede cambiar? Por ejemplo, el número de alumnos, ¿no? En un aula presencial, y así, ¿no? Un montón de esos ejemplos, ¿no? Vamos a ver, pues, que en ese caso a todo aquello, pues, que tiene esa propiedad de poder cambiar, ¿no? Y que además se puede calcular, se puede medir, ¿no? Es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Referido en este caso, pues, a lo que son las magnitudes proporcionales, ¿de acuerdo? Muy bien. Empecemos entonces. Bien, entonces, ¿qué se entiende por magnitud? Bueno, posiblemente todo aquello que tiene esa propiedad de variar, ¿no? En este caso, pues puede aumentar o puede disminuir el valor que tenga. Y además de eso, se puede medir, ¿no? El valor que tenga una magnitud, pues, en un determinado momento o instante, se le suele conocer como cantidad, ¿de acuerdo? Toda magnitud siempre va a estar ligado, ¿no? Vinculado, relacionado a un valor numérico, a una cantidad, ¿de acuerdo? Como ejemplos podemos mencionar lo que ustedes pueden apreciar en pantalla, ¿no? En este caso, tenemos ejemplos, ¿no? De tres magnitudes. Una de ellas es, por ejemplo, la temperatura, ¿no? ¿La temperatura es magnitud? Sí. ¿Por qué me dirás, no? La temperatura puede aumentar o puede disminuir, por supuesto. Además, ¿la temperatura se puede medir o no? Claro, para eso existe lo que se conoce como los famosos termómetros, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, imagínate, ¿no? El caso de una enfermera, ¿no? Que está tratando a un paciente y quiere saber si tiene o no tiene fiebre, ¿no? Entonces, la enfermera pues utilizó parece pistolita, un termómetro electrónico, ¿no? Que parece una pistolita, y bueno, pues ahí sale 37 grados, ¿no? Entonces la enfermera está hasta cierto punto tranquila, ¿no? Temperatura normal del cuerpo humano, ¿no? El paciente pues no tiene, se puede decir, signos, ¿no? De algún tipo de malestar o infección, ¿no es cierto? Muy bien. Luego también tenemos el peso, ¿no? De un objeto o de una persona o de un animal puede ser, ¿de acuerdo? Eso es en este caso, pues, una magnitud, ¿no? ¿El peso de un objeto o de una persona puede cambiar? Sí, por supuesto, sí, ¿de acuerdo? Imagínate entonces, ¿no? Que ha nacido, pues, un bebé, ¿no? En la maternidad de Lima, ¿no? Y cuando lo pesan, ahí aparece, ¿no? Con 4 kilogramos, ¿no es cierto? El recién nacido, ¿no? Bastante robusto, ¿no? Gordito, ¿no? Y de repente, ¿no? Nos podemos imaginar, bueno, si ese peso va a ser el mismo, ¿no es cierto? Ese bebé va a crecer, ¿no? Va a cumplir medio año, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, va a ser joven, va a ser adulto, entonces no va a seguir pesando 4 kilogramos. En ese caso, su peso, pues, va a ser mayor, ¿sí? Muy bien. Tenemos, por ejemplo, el número de alumnos, por ejemplo, en una aula presencial, ¿no? Eso también, en ese caso, pues, es una magnitud para nosotros. ¿Por qué? Porque esa cantidad de alumnos en un momento puede aumentar como también puede disminuir. Disminuye si, por ejemplo, hay jóvenes que deciden irse a los servicios higiénicos, ¿no? Y cuando en este caso regresen al aula, pues va a volver a su valor inicial. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en un determinado momento, pues en un aula hay 50 alumnos, ¿no? Muy bien. Veamos entonces, ¿no? ¿Qué sucede si tenemos dos magnitudes y las comparamos? Al momento de compararlas puede ocurrir lo siguiente, que mientras uno va aumentando, la otra también aumenta. O lo contrario, ¿no? Que ambos puedan disminuir. Eso puede ocurrir, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? Mientras uno aumenta, el otro puede disminuir. Eso puede ocurrir. Entonces, si ambos aumentan a la vez o disminuyen a la vez, se dice que entre ellas hay una relación directa.
Pero si una va aumentando y la otra disminuyendo, ya no diremos que sería pues una relación directa, ¿no? Sino una relación inversa, porque a uno de ellos le ocurre lo contrario que al otro. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero también vamos a hablar de proporcionalidad. Si hablamos de proporcionalidad, significa entonces que las magnitudes son afectadas de la siguiente manera. Que una magnitud, pues su valor puede ser multiplicado o puede ser dividido por un cierto valor. Entonces, en las magnitudes, ¿no? Se va a decir que van a ser proporcionales cuando a las magnitudes, ¿no? Se les pueda multiplicar o dividir por un mismo valor, ¿no? Eso es lo que va a suceder, ¿correcto? Muy bien. Continuamos entonces, ¿no? En este caso, con lo que son relaciones que se pueden establecer entre magnitudes. Hablaremos primero en este caso de qué, de las que son llamadas magnitudes directamente proporcionales o simbolizado como un dp. ¿Cuándo nosotros diremos que dos magnitudes van a ser directamente proporcionales? Cuando ocurre lo siguiente. Vamos a poner en pantalla. Ambas aumenten o, ¿qué cosa? Ambas disminuyen. O los dos aumentan o los dos disminuyen en la misma proporción. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, una de ellas se multiplica por 2, también la otra. Si una de ellas queda, por ejemplo, multiplicada por 5, también la otra. Si una magnitud, por ejemplo, es dividida, por decir, a ver, entre 11, también esta otra magnitud será dividida entre 11. ¿Sí? Allí entonces es lo que va a ocurrir cuando tengamos, pues, magnitudes directamente proporcionales. Y eso lo vamos a verificar acá con el cuadrito que se les va a mostrar a continuación. ¿De acuerdo? Vamos a tomar un caso, ¿no? En este caso, pues, una librería, ¿no? Y en este caso se va a tomar en cuenta lo siguiente, lo que ven en pantalla, ¿no? Se desea comprar lápices, ¿no? Por ejemplo, ahí me dice que el número de 4 lápices tiene un costo de 12 soles. Pero si en lugar de 4 lápices quisiera adquirir 12, si fueran 12, cuesta 36. Y si fueran 6, costaría 18. Y si fuera 24, el costo sería de 72 soles. Veamos entonces a ver qué es lo que sucede. Fíjense bien. De 4 a 12, ¿qué sucede? Por 3. Entonces, si el número de lápices se ha triplicado, el costo también se triplica. Pero mírame, que en lugar de 12 fuesen 6. O sea, de 12 a 6 hay una disminución. Y de 36 a 18 también hay disminución. ¿Qué sucede aquí? Mírame, de aquí para acá. La mitad de costo porque se compra, ¿qué cosa? La mitad de lápices. Correcto. Sería entre 2. Muy bien, entonces 18 soles sería el costo de 6 lápices. Pero veamos aquí que lo que sucede, si en lugar de 6 lápices ahora fueran 24. Ya no sería 18, sino 72. ¿Qué le pasa al 18 para que dé 72? ¿Y qué le pasaría el 6 para que sea 24? No sé si ustedes se han dado cuenta qué es lo que ocurre. ¿Hay aumento? Sí. Pero ¿cómo es ese aumento? Es multiplicación por cuánto. A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Por cuánto se habría que multiplicar? A ver, a ver. ¿Por cuánto multiplico 18 para que dé 72? ¿Y por cuánto multiplico a 6 para que dé 24? A ver, ¿qué dicen ustedes? Sería multiplicar por 4, ¿no es cierto? Correcto. Ahí sería por 4 y aquí también sería por 4. Eso es verdad, eso es correcto. ¿Sí? Entonces, como ambos son multiplicados o son divididos por el mismo valor, por el mismo número, vamos a decir entonces que ambos, o sea, el costo y el número de lápices van a ser que magnitudes directamente proporcionales.
Pero, ¿qué más se puede comprobar o verificar ahí? Bueno, en este caso se puede notar, apreciar, ¿no? Podemos darnos cuenta también de algo muy importante. ¿Qué pasa con 12 y 4 si se dividen? ¿Qué pasa con 36 y 12 si se dividen? ¿Qué pasa con 18 y 6 si se dividen? ¿Y qué pasa con, en este caso, 72 y 24 si en caso se dividen? ¿No? ¿Qué es lo que sucede? A ver, vamos a ver acá. Muy bien, entonces aquí, entonces, costo, número de lápices. Si acá dividimos, ¿cuánto nos sale? 3, ¿no es cierto? Si ahí divido 36 soles, el costo de lápiz de 12 lápices también me sale 3. 18 soles, el costo de 6 lápices también me sale 3. El 72 soles, el costo de 24 lápices, ahí también me sale 3. Mírame. Entonces ahí tendríamos lo que se conoce como nuestra famosa constante de proporcionalidad directa. ¿Sí? Es la constante de proporcionalidad directa. ¿Correcto? Eso es lo que ocurre entonces. Que tenemos dos magnitudes que son directamente proporcionales. Entonces lo que ocurre ahí es bueno que en este caso, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Bueno, da un cociente común que en este caso se conoce como constante de proporcionalidad directa. ¿Por qué se llama constante de proporcionalidad directa? Porque proviene de analizar dos magnitudes que son directamente proporcionales. Entonces, en esencia, si tenemos dos magnitudes que son directamente proporcionales, pues la división de sus valores da una constante. O sea, tengo dos magnitudes de P, ambas las divido y obtengo una constante. ¿De acuerdo? En esencia. Vayamos ahora a esta situación. En el caso de que de lo que son magnitudes inversamente proporcionales. ¿Cuándo entonces nosotros hablamos de magnitudes inversamente proporcionales? Llamadas IP también. Se va a decir entonces que dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando al aumentar uno de ellos, el otro disminuye. Vamos a utilizar acá el gráfico. Si uno de ellos crece o aumenta, en ese mismo momento o instante, el otro disminuye o decrece, ¿no? O lo que es lo mismo en este caso, ¿no? Si acá le multiplicamos por un valor, aquí, de forma simultánea, se le divide entre ese mismo valor. Si acá es por 2, allá es entre 2. Si acá es por 3, acá es entre 3. Si acá es por 5, acá es entre 5. Si acá es por 1000, acá sería entre 1000. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, para ayudarnos, vamos a ver, pues, en este caso, lo referido a, digamos, una situación en la cual, pues, tengamos que un grupo de obreros tenga que ejecutar o desarrollar una obra, ¿no? Y para que se desarrolle necesita un tiempo en días, ¿no? Bien, o sea, solamente para ese caso me interesa cuántos obreros son y en cuántos días pueden realizar la obra. Por ejemplo, acá tenemos 20 obreros, pueden construir dicha obra en 18 días. Pero si fueran 60 obreros, ya no serían 18, sino en 6. Mira, ¿qué ha pasado? Aumentó el número de obreros, disminuyó el número de días. Ahora, que no sean 60, ahora que sean 12. De 60 a 12, ¿qué pasa? Disminuye. De 6 a 30, ¿qué pasó? Aumenta. Mire, con menos obreros aumenta el número de días. A ver, ya no que sean 12, sino que sean 3. Con 3 obreros sería en 120 días. O sea, mucho menos obreros en mucho más días, ¿no es cierto? Muy bien. Ese es entonces lo que ocurre cuando se tiene, pues, esas magnitudes que son inversamente proporcionales. Ahora veamos, mira, a ver, de 20 a 60, ¿qué ha pasado? ¿Qué se hace? A ver, expliquen, a ver, por el chat. De 20 para 60, ¿qué se tendría que hacer? ¿Qué se tiene que hacer a 20 para que dé 60? ¿Por cuánto? ¿Correcto?
sería multiplicar por 3. Y de 18 para 6, ¿cómo sería? De 20 a 60 por 3. Y de 18 para 6 sería entre 3. O sea, sería lo contrario. Ahí está. Entonces, 60 obreros en 6 días. Y si fueran 12 obreros, sería en 30. ¿Qué se hace a 60 para que dé 12? ¿Y qué se hace a 6 para que dé 30? A ver, verifiquen ustedes. Vuelvo a repetir. ¿Qué se le hace a 60 para que dé 12? Y al 6 para que dé 30. A ver, ¿qué dicen ustedes? Pero uno es entre 5 y el otro es por 5. Correcto. O sea, por acá, mira. Y sería entre 5 y sería por el número 5, ¿no? Muy bien. Entonces, de 12 a 3, que sea de 30 a 120. ¿Qué se hace de 12 para 3? A ver, no sé si se han dado cuenta. Entre 4, ¿no es cierto? Y de 30 para 120 sería por 4. Ahí está, mira. O sea, uno de ellos es multiplicado y el otro es dividido, ¿no es cierto? Pero en ambos casos se hace considerando el mismo valor. O sea, si uno es por 3, el otro es entre 3. Si uno es por 5, el otro es entre 5. Si uno es entre 4, el otro es multiplicado por 4. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se concluye? Que el número de obreros y número de días son dos magnitudes que inversamente proporcionales. Ahora, la pregunta es, ¿acá también se cumplirá que si se dividen dan la misma constante? No, mira, ve, si acá dividimos, por ejemplo, 60 entre 6, acá el cociente es 10. Si acá divides, por ejemplo, 3 entre 120, simplificando me sale 1 sobre 40. Y obviamente ambos valores, ¿no?, de división son diferentes. O sea que no se cumple, ¿no? Que si divido, el cociente es una constante. ¿Por qué? Porque eso solamente ocurre en las magnitudes que son directamente proporcionales. En las inversamente proporcionales no. Ahí se cumple otro caso, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que sucede? 20, 18, 6, 60, 12, 30, 3, 120. Acá lo que se va a hacer es multiplicar. Por ejemplo, 20 por 18, ¿cuánto sale? 360. Pero ese es lo mismo que ¿cuánto? Que 6 por 60, o sea, 360. Y lo mismo que 12 por 30. Y ese es lo mismo que 3 por 120, 360. Este producto común hallado vendría a ser la constante de proporcionalidad, en este caso, ¿qué? Constante de proporcionalidad inversa. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tengamos dos magnitudes inversamente proporcionales, el producto de sus pares respectivos de valores da una constante. A y B son inversamente proporcionales, entonces cada valor de A por su respectivo valor en B es igual a una constante. Eso es entonces a lo que se llega luego de todo esto. ¿Sí? No sé si hasta este momento pues hubiese alguna duda, consulta o pregunta. Algo que no quede claro. A ver, ¿alguna duda? Bien, entonces se va a continuar, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver acá entonces ahora lo que sería un conjunto de propiedades importante, ¿no? Para que quizás en algún momento en el problemita, en la pregunta, el ejercicio, ¿no?, se debe utilizar a fin de que en ese caso nos ayude a hacer la pregunta de una manera más clara. ¿Sí? Muy bien. Yo, por ejemplo, ¿qué pasa si tengo el siguiente caso, ¿no? Cuando me dicen que A es directamente proporcional con B, pero también directamente proporcional con C. O sea, es A directamente proporcional con B, pero también con C. Eso entonces significa lo siguiente. Vamos a ver acá. A es dp con B, significa que al A lo puedo dividir entre B.
pero como A es de P también con C, entonces si A está arriba, C tiene que estar abajo dividiendo. A las finales entonces, como se dan cuenta, voy a tener A entre B por C. ¿Sí o no? A entre B por C. Queda así. Y de ahí entonces algo pues una constante. No, A entre B por C igual a una constante. Bien, ¿qué más tenemos ahí? A es inversamente proporcional con B y con C. O sea, con cada uno de ellos. Cuando son IP dijimos que se multiplica. O sea que voy a tener acá A multiplicado por B, pero ese A también, como es IP con C, ese A también va a ser multiplicado por C. En otras palabras, A por B por C va a ser igual que a una constante. Siguiente caso. Ocurre si tenemos de que A es inversamente proporcional con B. Si A es entonces inversamente proporcional con B, esta propiedad es para cambiar la proporcionalidad. Para pasar, por ejemplo, de inversamente proporcional a directamente proporcional. ¿Cómo se realiza eso? Simple. Para cambiar de inversa a directa, la segunda magnitud es invertida, ¿no? Es invertida. Si es inversamente proporcional con B, A es directamente proporcional con ¿quién? Con 1 sobre B. ¿De acuerdo? Ahora dice, si A es directamente proporcional con B, ¿no? Pero a la vez inversamente proporcional con C, ¿qué es lo que se cumple? A es de P con B sería A entre P. Pero como ese A es IP con C, el C le multiplica la A. Y tenemos, ¿no? Ese A por C sobre B igual a un K, que es una constante. Bien, en este caso, en la número 5, dice que A es directamente proporcional con B. Entonces, si A es directamente proporcional con B, entonces, ¿qué significa? Que en este caso, ambas magnitudes son, en este caso, que elevadas a un mismo exponente. Y los resultados que son A a la N y B a la N, ellos entre sí también son directamente proporcionales. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero, ¿y si las magnitudes fueran inversamente proporcionales? Si las magnitudes A y B son inversamente proporcionales, cada una de ellas se eleva a un mismo exponente y el resultado obtenido también sigue siendo que esas dos magnitudes potencias, ¿no? Entre ellas son inversamente proporcionales, ¿no? O sea, A es inversamente proporcional con B, significa que A a la cuarta y B a la cuarta son IP. A la 30 y B a la 30 son IP. A la 1.000.000 y B a la 1.000.000 siguen siendo inversamente proporcionales. ¿De acuerdo? Muy bien. Es entonces lo que se tendría hasta este momento. Muy bien. Habiendo ya culminado la parte que es así de teoría, ahora lo que se va a realizar es ya la parte práctica. ¿De acuerdo? Haciendo la práctica dirigida. ¿Sí? Entonces, si ustedes ya la tienen ahí, pues, en su computadora, ¿no? Un archivo. Entonces, abran ese archivo e intenten desarrollar, a ver, ¿no? Esas preguntitas, ¿no? Y de ahí también, de paso, según van resolviendo, pues van consultando. ¿De acuerdo? Eh, por decir, ¿no? Acá tenemos esta primera pregunta en la que se dice, ¿no? De que E mayúscula es directamente proporcional a la raíz cuadrada de B. Además, cuando E es 12, B es 4, ¿no? Hay el valor que toma E cuando B es 16. A ver, ¿cuál será el valor de E cuando B valga 16? ¿Cuál de esas 5 alternativas, entonces, sería para ustedes la respuesta correcta? ¿Sí? A ver, intenten resolver esa preguntita, ¿de acuerdo, chicos? Y de ahí me consultan, ¿no? Respecto a esa respuesta para poder chequear y verificar si está bien o si está mal. ¿De acuerdo? Sí. A ver, voy a darles a ver unos segunditos para que intenten desarrollar, resolver ese problema. ¿Ya? A ver, intenten resolver esa pregunta. Vamos.
Bien, a ver, ¿han intentado o no desarrollar esa pregunta? A ver, vamos a volver a leer la pregunta para, en este caso, ver qué es lo que sucede. Dice de que E es directamente proporcional a la raíz cuadrada de V. Además, cuando E es 12, V es 4, hallar el valor de E cuando V es 16. A ver, según lo que ustedes están viendo, ¿cuál sería entonces la respuesta? ¿No? 16, 18, 12, 24 o 36. ¿Cuál entonces sería la alternativa que sea la correcta? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál es la clave correcta? Bien, vamos a desarrollar esta pregunta, a ver, paso por paso, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces acá nos dice de que E es directamente proporcional a la raíz cuadrada de B. E es directamente proporcional a la raíz cuadrada de B. Hasta ahí está todo bien, ¿sí? Dice además, entonces, ¿no? Si E es de P con raíz cuadrada de B, yo les pregunto, si E y la raíz cuadrada de B son de P, ¿qué deben de hacerse? ¿Multiplicarse o dividirse? Repito la pregunta. E y raíz de B son directamente proporcionales. ¿De qué deben de hacerse? ¿Multiplicarse o dividirse? A ver, ¿qué dice? Como son de P, ¿deben multiplicarse o deben dividirse? A ver, Dividir. dividirse, correcto. Entonces, dp es para dividir y p es para multiplicar. Entonces, raíz de dp, entonces e y raíz cuadrada de v es igual a una constante, ¿verdad? Creo que hasta ahí no habría mucho problema. Pero veamos, ¿no? Por acá. Cuando e es igual a 12, el otro vale 4. ¿Cuánto vale e, no? Cuando b sea 16. Ahí está, mira. Este es justamente lo que aparece en batalla, en los datos de la pregunta, y lo que estamos diciendo, ¿no? Dice, cuando E es 12, V es 4. ¿Cuánto vale E? Ahí pusimos en minúscula. Cuando V es 16. Entonces, ¿qué se hace acá? E sobre raíz de B. E sobre raíz de B. O sea, 12, en el primer caso, sobre raíz cuadrada de 4. Y en otro lado, ¿qué sería? E, que es lo que no conocemos. Pero ahí sería V igual a 16. O sea, acá sería 12 es a raíz de 4, como E es igual a raíz de 16. Desarrollando a ver cómo queda. Raíz cuadrada de 4 es 2, raíz cuadrada de 16 es 4, ¿no? Entonces ahí, 2 entre 2, ¿cuánto es? 6. Y por 4, ¿cómo sería? 24, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que quería que ustedes pudieran ver, ¿no? Para que intenten resolver las preguntas, ¿de acuerdo? En este caso, entonces, nos damos cuenta que eh, E vale 24 cuando V vale 10, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces acá la respuesta sale 24, ¿de acuerdo? La respuesta es 24, ¿sí? ¿Hasta acá entonces alguna duda, consulta, pregunta? Bien, entonces a ver, voy a dejar que ustedes vayan desarrollando la pregunta número 2. A ver, intenten hacer la pregunta número 2, a ver a qué respuesta llegan, ¿sí? A ver, les voy a dar unos segundos.
Bien, en esta pregunta, ¿qué es lo que se indica? ¿Qué es lo que se dice? Dice que E es directamente proporcional a B. ¿Ya? Vamos a seguir marcando lo que dice. E es directamente proporcional con B. Ahí entonces creo que no hay ningún problema, ¿verdad? Pero a la vez E, ¿qué sucede? E es inversamente proporcional a M. Además dice, ¿no? Cuando E es igual a 4, B es 9 y M vale 5, ¿no? Y lo que indica acá entonces es que se debe calcular M cuando E vale 10 y B vale en este caso, ¿qué? 18, ¿no? Es entonces lo que para ese caso pues se pide que se haga, ¿no? Muy bien. Vamos entonces a esa parte de la pregunta para ver entonces cómo se puede desarrollar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué se va a tener en este caso? Bueno, lo siguiente. Como E es directamente proporcional con B, cuando son de P, ¿qué se tiene que hacer? A ver, quiero que ustedes respondan, ¿no? Si E es de P con B, E y B, ¿qué deben de hacerse? Multiplicarse, dividirse, restarse, sumarse. ¿Qué tienen que realizarse? Correcto, muchas gracias. Dividirse. Es decir, que lo que se va a tener acá es lo siguiente. E aquí y esa B de vaca ahí, ¿no? Porque son directamente proporcionales. Muy bien. Pero luego dice, luego de que E sea de P a B, también dice que él a la vez es inversamente proporcional con M. O sea, E es de IP con M. Si E es IP con M, ¿qué deben de hacerse? A ver, díganme ustedes, ¿qué deben de hacerse? Fíjate la pantalla, a ver, acá dice E y P con M. E y P con M. Se deben de dividir o se deben de multiplicar. ¿Qué dicen ustedes? Cuando son IP, ¿qué deben de realizarse? ¿Qué debe de hacerse? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, ¿se acuerdan o no? Ya, si cuando son DP, se tienen que dividir. Cuando son IP, ¿qué se tienen que hacer? ¿Qué deben de realizarse? A ver, acuérdense de lo que se vio en esta diapositiva de inversamente proporcionales. Cuando son IP, ¿qué tienen que hacerse? A ver, multiplicar. Correcto. O sea, E y P a la magnitud M. O sea que hay que multiplicar ahí. O sea que acá debe aparecer así más o menos. Ahí está. Y de ahí entonces debe salir una constante. Ya está. Pues ahí todo ok. Pero ocurre lo siguiente, ¿no? Entonces acá vamos a colocar así en block nomás los valores de E, B y M. Dice cuando E es 4, B 9, M 5. Acá, ¿qué valor tiene M? Pon la incógnita acá. Así, ¿no? M, ¿no? Cuando E es 10, E es 10, V 18. Entonces, eso es lo que tendría que hacerse acá, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría del siguiente modo, ¿no? Dice E por M sobre B. O sea, si E es 4, M sería 5.
¿Qué sería? 4 por 5 sobre 9. ¿Igual a cuánto? E 10, M, acá está la incógnita, y B 18. Entonces acá sería 10 por M sobre 18, ¿no? Algo así quedaría, ¿cierto? Uy, está. Entonces, vamos a pasar eso ya a limpio, ¿no? Este ha sido un pequeño bosquejo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahí está lo que obtuvimos. Y ahí la tablita de valores, ¿no? E es 4 cuando M es 5 y B es 9, ¿verdad? ¿Qué más? ¿No? E10, M, mi incógnita, y V, 18. O sea, en este primer casillero sería 4 por 5 sobre 9, y en el otro 10M sobre 18. Ahí está lo que dijimos, ¿no? Entonces aquí lo que puedes hacer es simplemente que ya en la parte operativa, ¿no es cierto? Acá 9 y 18 tiene novena, sería 1 y 2, ¿no es cierto? Acá 10M entre 2 me sale 5M, 4 por 5 es 20. Y 20 es 5M, M vale 4, ¿no? Entonces, M vale 4, cuando E vale 10, M, E es 10 y B 18, ¿no? Ya está. Con respecto a esa pregunta, entonces, jovencitos, ¿habrá alguna duda, consulta o pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Qué dicen? ¿Alguna duda? ¿Sí o no? Para pasar a la siguiente. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda? Bien. Siguiente pregunta. Ahí está. Vamos a ver a que gire. Bien. El peso de un elefante es directamente proporcional a la raíz cuadrada de su edad. Si un elefante de 36 años pesa 300 kilos, ¿qué edad tendrá cuando pese 400? ¿No? A ver, intenten desarrollar esa pregunta. A ver, ¿cuál será la alternativa correcta? ¿No? 38, 40, 49, 54 o 64. ¿Cuál creen que sea la alternativa correcta? A ver, ustedes, a ver, ¿qué dice? ¿Cuál es la respuesta correcta en esa pregunta? Bien, a ver, ¿han intentado desarrollar esta pregunta o no? Vamos a volver a leer el enunciado. ¿Qué es lo que se indica? El peso de un elefante es directamente proporcional a la raíz cuadrada de su edad.
Si un elefante de 36 años pesa 300 kilogramos, ¿qué edad tendrá cuando pese 400 kilogramos? A ver, ¿qué es lo que tendrían en este caso? Muy bien, entonces vamos a desarrollar la pregunta de la siguiente manera. Dice que el peso del elefante es dp, mira, dp a la raíz cuadrada de la edad. Eso significa, a ver acá, a ver, peso del elefante, como acá dice dp, entonces hay que dividir. Ya, hasta ahí no hay ningún problema. dp a la raíz cuadrada de su edad. O sea que peso entre o sobre la raíz cuadrada de la edad. Ahí está, mira, que así más o menos, ¿no? Peso entre la raíz cuadrada de la edad igual a una constante, ¿no? Entonces, vamos a trabajar acá, mira, dice, si un elefante de 36 años pesa 300 kilos, como acá está el peso, entonces acá digo, ¿no? Vamos a ordenar esto bonito, mira, acá sería el peso y acá la edad. ¿De acuerdo? Ahí está. El peso es de 300, ¿no es cierto? Cuando el elefante tenga 36 años, o sea que sería 36. ¿Qué edad tendrá? O sea, la edad, ponle acá E, cuando pese 400. ¿No? Es lo que dice la pregunta. ¿Sí o no? Entonces, como acá es peso sobre raíz cuadrada de edad, tengamos en cuenta eso, ¿no? Peso 300, ok. Raíz cuadrada de la edad, raíz cuadrada de 36 vale 6. ¿Qué sería qué? 400. Bien. Sobre raíz cuadrada de E. ¿Cierto? Muy bien. Acá mira, ve. Dos ceros. Dos ceros. Tercia 1. Tercia 2. Pues sería 1 por raíz de E, sería raíz cuadrada de E, ¿verdad? Ya que sería, bueno, 2 por 4, 8. Si la raíz cuadrada de E vale 8, ¿cuánto vale E? A ver, para deshacernos de esta raíz, vamos acá a elevar al cuadrado y aquí también al cuadrado. De modo que se produzca lo que está viendo en pantalla. El cuadrado con la raíz se va, y era E, aquí sería 8 al cuadrado, 64. Entonces, así quedaría, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, eso que se ha desarrollado, lo vamos a colocar, ¿no? En la misma diapositiva, ¿sí? Habíamos hecho nuestros garabatos, ahora sí, que como que dice seguramente no se va a pasar a limpio, ¿no? Ahí está. Peso 300 sería 36. Peso 400 era E. Ahí está. 300 sobre raíz de 36, 400 sobre raíz cuadrada de E sería 300 sobre 6, 400 sobre raíz cuadrada de E. Ahí está. 300 sobre 6 era 50. 50 igual a 400 entre raíz cuadrada de E. 50, ¿no? De 50 es 1, 50 de 200 es 8. Raíz cuadrada de E vale 8, al cuadrado a cada lado, E vale 64. ¿Verdad? E vale 64. Entonces, si el peso es 400 kilos, sería a la edad de 64. ¿No? Muy bien. Entonces, esa sería la respuesta. 64. A ver, con respecto a esta pregunta número 4, ¿qué es lo que ustedes a ver, pueden decir o afirmar? A ver, ¿qué dicen? En la tabla que ahí aparece, tienes, ¿no?
A puede ser 5 cuando B 16, A vale 10 cuando B vale 5. Y en este caso, A vale 4 cuando B vale 20, ¿verdad? De acuerdo a la tabla, ¿qué es lo que se cumple? No, la relativa A, B, C, D, O. ¿Cuál de ellos se cumple? ¿No? ¿Qué alternativa o qué respuesta de la que ves ahí es la que se cumple? ¿No? Bien, entonces, a ver, al igual que en este momento, voy a darle unos instantes, ¿no? Para que ustedes, por cuenta propia, puedan resolver, desarrollar esta pregunta. ¿De acuerdo? Pues A será de P con B, A será IP con B, A no será ni de P ni, ni P con B, faltarán datos. Entonces, ¿cuál de ustedes crees que sea la alternativa correcta? A ver, siguen revisando, chicos. A ver, ¿qué es lo que sale? Revisen. Bien, vamos a ver entonces, de acuerdo a la tabla que ven en pantalla, qué es lo que se cumple, ¿no? ¿Cuál de estas alternativas, ¿no? creen ustedes que sea la correcta, ¿no? Para eso,
Primero hay que observar ambas magnitudes A y B. Acá, por ejemplo, dicen, ¿no?, que A es 5 cuando B es 16. Y que A vale 10 cuando B vale 5. Y A vale 4 cuando B vale 20. ¿No es cierto? ¿Qué se cumple, no? Habrá relación directa e inversa. Bueno, si yo comparo, por ejemplo, A con B, dice, ya, de 5 para 10 aumenta. Y en B, de 16 a 5 disminuye. Eso significa que hay una, en este caso, pues, relación de proporcionalidad, ¿qué cosa? Inversa, porque uno aumenta cuando el otro va disminuyendo. ¿Sí o no? Ya, pero eso no es condición suficiente para decir que son inversamente proporcionales. ¿Por qué? Porque si lo fueran, el producto de 5 con 16 y el de 10 con 5 sería lo mismo. ¿Sí? Acá vemos, mira, de 5 con 16 multiplicados al 80, 10 por 5 es 50 y 4 por 20 es 80. O sea, en dos casos sale 80, pero en el segundo caso, de 10 con 5, no cumple eso. ¿Sí? Hay que ver entonces qué es lo que ocurre. ¿Sí? Bueno, si dividimos, mira, 5 con 16 sale 0.3125, 10 con 5 sale 2 y 4 sobre 20, si lo simplificamos me sale un quinto. O sea, si los comparamos los resultados, no coinciden. O sea, si dividimos y no sale una constante, quiere decir entonces que como los cocientes son diferentes, A y B, entonces, tal y como está, no son directamente proporcionales, porque los cocientes son diferentes. A no es de P con B. Ya, hasta ahí todo bien. Ahora mira, si multiplicamos, ¿no? Acá sería ver. A5 de 16, 5 por 16 es 80. A10 de 5, 10 por 5 es 50. A4 cuando ve 20, 4 por 20, 80. Mira, ve, en dos pares de valores da 80, pero hay uno donde no da 80. Quiere decir pues que no, pues no cumple, ¿no? Porque tendría que cumplir en todos. O sea que A no es IP con B. Y A tampoco no es DP con B. O sea, no es DP ni es IP con B. A no es DP con B y A tampoco es IP con B. No es DP ni es IP con B. No es DP ni IP con B. Sería entonces la alternativa correcta la letra C. ¿De acuerdo? Bien, entonces, con lo que se ha explicado ahorita, pues, ¿habrá alguna duda, consulta, preguntita? ¿Quedó claro? Ya sabes que no son DP porque hemos dividido estos pares de valores, sale diferente. Tampoco es IP porque los productos respectivos, entonces, en dos cumplen y en uno falla. Debería supuestamente cumplir en todos, pero no es así. Conclusión, A no es DP ni es IP con B. ¿Ya? Entonces, esa sería la respuesta, ¿sí? No sé si en cuanto a lo que se ha explicado hubiese alguna duda, consulta, pregunta. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Bien, entonces, ahora sí. Pregunta número 5. A ver, como las anteriores, de igual modo, ¿no? Vamos a leer la pregunta. Le va a dar unos momentos para que ustedes traten de desarrollar, de resolver. Y de ahí pasamos a la solución. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá lo que nos dicen es así, ¿no? Que el consumo de una persona es directamente proporcional a su sueldo. El resto lo ahorra. Oliver, cuyo sueldo es 560, ahorra 70. Dice, si recibe un aumento, ¿no? Ahora va a consumir, ¿cuánto? 910. Y la pregunta es, ¿cuál es ese aumento? Muy bien. ¿Qué significa que hay un aumento?
que ahora voy a tener que ganar más. Voy a tener un sueldo que es mayor, ¿no es cierto? Es lo que me dice la pregunta. Bien, ¿cuál será la respuesta? ¿450, 480, 490, 560 o 500? A ver, jovencitos, ustedes mismos son. A ver. Bien, entonces será 450, 480, 490, 560 o 500. ¿Cuál de esas sea entonces la alternativa correcta? ¿Sí? Bien, a ver, intenten resolver esa preguntita, chicos. ¿Ya? Intenten. Bien, vamos a volver a leer esta pregunta, a ver qué podríamos hacer. Mira. El consumo de una persona es directamente proporcional a su sueldo, ¿no? El resto lo ahorra. Oliver, cuyo sueldo es de 560 soles, ahorra 70. Si recibe, dice, un aumento, entonces consume, ahora ¿cuánto? 910. Entonces, acá lo que dice es cuál o cuánto es ese aumento, ¿no? Vamos a ver acá entonces, vamos a desmenuzar el problema de la siguiente manera. El consumo de P al sueldo. Si es consumo es de P con el sueldo, ¿qué significa? Si tienes un sueldo mayor, mayor consumo. Si tienes un sueldo menor, menor consumo. ¿Sí? Entonces, eso es más o menos lo que trata de indicar la pregunta. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más? Veamos aquí entonces, ¿no? El resto dice que lo va a ahorrar. Oliver, cuyo sueldo es de 560, ahorra 70, y si recibe un aumento, entonces va a consumir 910 soles, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser ese aumento? Entonces, vamos a ver acá. Ay, perdón, vamos a borrar aquí. Muy bien. Muy bien. Entonces, el consumo va a ser directamente proporcional al sueldo. Entonces, significa que el consumo entre sueldos va a dar una constante. Pero algo que también debe quedar claro es que lo que se consume aquí es igual a lo que tengo de sueldo menos lo que he ahorrado.
Si no he ahorrado nada, o sea, el ahorro sería cero, entonces habría consumido o gastado todo mi sueldo, ¿verdad? Entonces queda del siguiente modo. Veamos aquí. ¿Por qué colocamos esto? Es que acá, en esta parte de la pregunta, cuando dice que Oliver tiene un sueldo de 560, dice que va a ahorrar 70. Entonces, si sé cuánto es el sueldo y ya sé cuánto se ahorra, entonces ya sabré cuánto se consume. ¿Sí? Bien, el consumo, ¿qué sería aquí? Lo que gana, que es, en este caso, para este caso, 560, menos lo que se ahorra. Según la pregunta sería 70. O sea que el consumo, en el primer caso, sería 560 menos 70. Entonces, este valor, que es lo que se consume, ¿sobre cuánto? Sobre el sueldo, que es 560. ¿Sí? Ahora, si recibe un aumento, o sea, si antes el sueldo era 560 y recibe un aumento, pongamos que el aumento fuera a, ¿cuál sería mi nuevo sueldo? El anterior que era 560 más el aumento que es A. Cuando este sea el sueldo, dice que se va a consumir 910. ¿De acuerdo? Entonces ahí efectuando operaciones, como que, bueno, 560 menos 70 sale 490. 490 es el consumo. 490 consumo sobre el sueldo que es 560. ¿Y eso aquí es igual? Consumo 910 sobre 560 más A. Ahí está haciendo. Queda entonces de ese modo. Pero 490 y 910 se pueden simplificar, ¿no es cierto? Se le puede sacar 70 a ambos. 70 7 y esto sería 70 13. Ahora, ¿qué hacemos? Acá a 7 y a 560 se le puede sacar séptima, séptima. Séptima de 7 es 1, séptima de 560 sale 80. O sea que 1 entre 80 es igual a 13 sobre 560 más A. ¿De acuerdo? En ASPA, entonces, ¿cómo quedaría aquí? 560 más A, igual cuando 13 por 80 sería 1040. Entonces, ese aumento que es igual, menos será 1040 menos 560. Entonces, si restamos, sale 480. ¿De acuerdo? Sale el aumento de 480 soles y esa sería la respuesta, ¿no? 480. Muy bien. No sé si entonces hubiera para este caso alguna duda, consulta o pregunta. ¿Todo claro? ¿Alguna duda hasta acá? A ver, algo que quieran preguntar. ¿Alguna duda que tengan? ¿Ninguna? Bien, entonces, como decía en este caso, se va a tener lo siguiente, ¿no? El consumo es lo que gano de sueldo menos lo que ahorré. Pero si tú quieres también hallar el ahorro, acá también sería algo parecido, ¿sí? ¿No? El ahorro es que sería el sueldo menos el consumo, ¿ya? O sea, lo uno te lleva a lo otro. Sí, muy bien. Veamos. Bien, observemos esta pregunta número 6 en la que se indica lo siguiente. Si tiene las magnitudes E, B y M, tal que E es, dice, directamente proporcional a raíz cuadrada de B, ¿no? E es directamente proporcional a raíz cuadrada de B, pero a su vez ese E es inversamente proporcional a M cuadrado. Además, cuando E es 8, B 16, M es 6, hallar B cuando E es 9 y M es 4. A ver, ¿cómo harían entonces para que puedan resolver esta preguntita? ¿No? A ver, vamos a ver unos segundos más a ver para que intenten resolver. Bueno, chicos, intenten resolver esta pregunta. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuánto vale V cuando E es 9 y M 4? ¿Cuánto sale?
Bien, volviendo a la pregunta. Dice, ¿no? Se tiene tres magnitudes E, B y N, tales que E es directamente proporcional a raíz cuadrada de B, E inversamente proporcional a M cuadrado. Además, cuando E es 8, B 16, M vale 6, se piden hallar B cuando E es 9 y M es 4, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, vamos a fijarnos acá un momentito. ¿Qué dice acá? E es directamente proporcional a la raíz cuadrada de B. O sea que ellos van a dividirse. Es decir, acá vas a tener E, y aquí vas a tener raíz cuadrada de B. Ese E a la vez es inversamente proporcional a M cuadrado. O sea que al E, como es IP con M cuadrado, a él lo multiplico con M cuadrado. ¿Y qué relación obtengo? E por M cuadrado sobre raíz de B igual a una constante. Esa es la relación que se obtiene. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a proceder a trabajar con los datos. Dice, ¿no? Cuando E es 8, B es 16, M vale 6. E es 8, o sea, acá en lugar de E, pon 8. Pon 8. B es 16. Acá de abajo diría raíz cuadrada de B, o sea, raíz de 16. ¿Y qué va aquí? M cuadrado. Acá sería M6. O sea que sería 6 al cuadrado, ¿verdad? Y para el otro caso, piden hallar B. Que acá sería B. Raíz cuadrada de B. ¿Dónde está? E9, M4. E9, 9 aquí. M cuadrado, acá sería que 4 al cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿cómo queda? Estamos aquí, ¿no? 8 queda igualito. 6 al cuadrado sería, ¿cuánto? 36. Raíz cuadrada de 16 es 4. Que sería 9. 4 al cuadrado, 16. Raíz cuadrada de B. Entonces, acá sería novena 1, novena 4. Cuarta 1, cuarta 1. Que sería octava 1, octava 2. O sea que sería aquí que la raíz cuadrada de B, ¿cuánto es? 2, ¿no es cierto? 2. 1 por raíz de B, raíz de B. 1 por 2 es 2. Entonces, si la raíz cuadrada de B es 2, significa que B sería 2 al cuadrado, 4. Pues esa sería la respuesta, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces ya haciendo más ordenadito con la diapositiva misma, ¿no? Este ya más o menos una idea de la parte operativa de lo que se tiene que realizar, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces vamos a despejar aquí. ¿Cómo queda entonces? Ahí está, ¿no? Es de P con raíz de B, es IP con M cuadrado. La relación queda así, ¿no? E por M cuadrado sobre raíz de B. Está la tablita de valores, lo que indiqué hace un momento, que sería entonces 8 por 6 cuadrado sobre 16, 9 por 4 cuadrado sobre raíz de B. 8 por 36 sobre 4, 9 por 16 sobre raíz de B, ¿cierto? Al 8 del 16 se le sacó octava, ¿no? Para que dé 1 y 2. Entonces acá sería 36 entre 4 me sale 9. 9 igual a 9 por 2 sobre raíz de B. Novena, novena se cancelan. Queda 1 y 1. Raíz de B es 2. B vale 4. Esa es la respuesta, ¿sí? Muy bien. Pregunta 7.
Dos veteranos, dice, ¿no? Tienen pensiones concebidas que son proporcionales a la raíz cuadrada del número de balazos que recibieron. Si el primero recibió 24 balazos más que el segundo y sus pensiones están entre sí, como 91 es a 65, ¿cuántos balazos, dice, ha recibido el segundo? A ver, ¿cómo intentarían realizar esta pregunta? Entonces, esos dos veteranos tienen pensiones donde ellas son proporcionales a la raíz cuadrada del número de balazos recibidos. Pensión entonces va a ser directamente proporcional a la raíz cuadrada del número de balazos que ha recibido el soldado. Entonces, esos valores se dividen y dan una constante. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿no? Vamos a ver acá. Esta tablita. El primero recibió 24 balazos más que el segundo. O sea, el segundo recibió A balazos. El primero, 24 balazos más que él. También nos dice que estas pensiones están entre sí como 91 es a 65. Cuando dice únicamente proporcional, entonces la pensión es proporcional a la raíz cuadrada del número de balazos. Como acá dice únicamente proporcional, esto se va a tomar como que fuese que directamente proporcional. ¿De acuerdo? Entonces la pensión es directamente proporcional al número de balazos recibidos. Bien. Trabajando entonces con esta tablita de valores, ¿qué se tendría? Pensión sobre raíz cuadrada del número de balazos, ¿sí o no? Entonces, ya está. Pensión 91, raíz cuadrada del número de balazos sería raíz cuadrada de A más 24. Aquí es igual. Pensión 65. Y aquí, ¿cómo sería? Raíz cuadrada de A. Creo entonces que hasta ahí no habría mayor problema, ¿sí? Entonces aquí ya lo único que queda es la parte de simplificación. El 91 y el 65 tienen factor común, ¿sí o no? Claro, factor 13. Acá sería 7 y acá 5. Ya está. Hemos eliminado el factor común para que quede arriba 7 y 5. Entonces, ahora sí, ¿qué hacemos? 7 sobre raíz cuadrada de A más 24 igual a 5 sobre raíz cuadrada de A. Al cuadrado aquí y al cuadrado allá. 7 cuadrado 49, raíz cuadrada de A más 24, al cuadrado sale A más 24. Acá viene el 5 y el cuadrado es 25. Raíz cuadrada de A al cuadrado vale A. Listo. Tenemos esa expresión. Ahora, ¿qué es lo que queda? Pues únicamente pues, trabajar con la parte operativa, ¿no? Entonces queda del siguiente modo, ¿no? En Aspita, 49 por A. Y el otro lado que sería 25A más 25 por 24. ¿Sí o no? 49A menos 25A sale 24A. Entonces, si 24A es igual a 24 por 25, cancelamos el factor 24. A vale 25. ¿Ya? El segundo recibió 25 balazos. ¿No es cierto? Bien. Con respecto entonces a esta resolución, a esta pregunta, ¿hubiera alguna duda o consulta? ¿Alguna duda con respecto a la número 7? ¿Ninguna? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Ninguna? Bueno. Siguiente. Muy bien. Esta es, a ver, la última pregunta, a ver, para que continúen desarrollando. ¿Qué es lo que dice? E varía directamente proporcional a V e inversamente proporcional con M cuadrado. A su vez, dice, ¿no? M varía directamente proporcional con L. Cuando B es 20 y L 4, entonces E vale 80. Hallar E cuando B es 120 y L vale 8. Entonces, vamos acá a evaluarlo por partes, ¿no es cierto? De la siguiente manera. ¿Qué indica aquí?
E de P con B. Pero ese E es IP con M cuadrado, ¿no es cierto? A la vez M es de P con L, ¿no es cierto? Bien, vamos a evaluar acá. E es de P con B. Pero a la vez E es inversamente proporcional con M cuadrado. ¿Qué más aparece ahí? De que M es directamente proporcional con L. M directamente proporcional con L. Eso quiere decir que M entre L sale una constante, ¿no? O que lo mismo, M sería proporcional a L, o LK, ¿no es cierto? Se puede poner así, ¿verdad? ¿Por qué relacionamos todo esto? Porque si te das cuenta, acá dice, ¿no? Cuando B es 20, L4 y E vale 80. O sea, trabaja con E, con B, pero no trabaja con M, sino con L. Entonces se tiene que hacer un reemplazo, ¿no es cierto? Entonces, donde aparece M acá en esta relación de magnitudes, cámbialo al M por L por K. ¿De acuerdo? Sería entonces de esa manera. O sea que E va a ser que inversamente proporcional con M, pero como este M es proporcional a ¿quién? A L cuadrado, entonces E y L cuadrado van a ser entre ellos inversamente proporcionales, ¿no? Muy bien. Entonces relacionamos acá las magnitudes y ¿qué es lo que queda? Si E y L cuadrado son IP, los multiplicamos y está. Como E es directamente proporcional con B, que sería E arriba y B ya está debajo, si no. Solamente queda que reemplazar o sustituir, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahí tenemos esa tablita de valores, ¿no? Cuando B es igual a 20, L4 es 80. ¿Cuánto vale E cuando B es 120 y L vale 8? Entonces, aquí aplicamos esta relación obtenida aquí. Entonces, acá sería E por L cuadrado sobre B. ¿Quién sería en el primer caso? 80 por 4 al cuadrado sobre 20. En otro lado, ¿qué sería? E por 8 al cuadrado sobre 120. Entonces, ¿cómo queda? Vamos a ver acá. 80 por 4 al cuadrado sobre 20. Correcto. E por L cuadrado, ahora que sería E por 8 cuadrado, no sé, ¿sobre cuánto? Sobre B, que en este caso sería 120. Entonces, ya lo único que queda acá es, en este caso, la parte operativa. ¿Y cómo quedaría? Mira, ve. 80 entre 20 me sale 4, ya que en este primer miembro de la igualdad sería 4 por 4 al cuadrado. Bueno, 8 al cuadrado es 64. Al otro lado quedaría 64 por E sobre 120. Pero veamos acá, ¿no? Mira, ¿qué es lo que sucede? Acá sale 4 por 4 al cuadrado, pero eso sale 4 al cubo, ¿sí o no? 4 al cubo es 64, y con 64 que está acá también entre ellos se van, ¿sí o no? Acá va a quedar 1, acá va a quedar 1. O sea que E es igual a E entre 1, E entre 120 igual a 1. Si E entre 120, que es lo que está por acá, es igual a lo que yo acá, que es 1, entonces E vale 120. Entonces acá la respuesta final sería pues 120. ¿Cierto? Muy bien, entonces sería todo por el día de hoy, chicos. Entonces espero que hayan podido comprender un poquito más, ¿ya? Ya poco a poco con la práctica pues se adquieren mayores conocimientos, ¿sí? Muy bien. De mi parte entonces, jovencitos, espero que hayan podido aprender un poquito más, ¿no? Ya en la siguiente clase pues van a poder plantear más preguntas o dudas, ¿no? Que